este hermoso canto. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este día, gracias por la bendición de poder venir a aprender más de tu palabra y alabarte, Señor, y a participar en conjunto con los miembros de la iglesia, Señor. Gracias por tu presencia en esta iglesia, que nos has bendecido, Señor, y has estado con nosotros en todo este tiempo complejo que hemos pasado, Señor, y hemos visto tu mano actuar aquí en todo momento, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que sigas con nosotros, Señor, y nos des sabiduría y nos guíes en todo lo que vamos a seguir pasando. Ponemos en tus manos a mi papá, Señor, en este mensaje que preparó para nosotros, Señor, que sea de bendición y que caiga en tierra fértil, Señor, y podamos aprender más de tu palabra a través de él, Señor. Cuídanos y protégenos, y a todos los que participan aquí en la iglesia, Señor, poniendo en orden todas las actividades, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Como nuestra alma se manifiesta por medio de nuestro cuerpo, así también Cristo se manifiesta al mundo por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a tratar este tema, hermanos. Creo que es fundamental. Nosotros, como miembros de la iglesia, y la iglesia como cuerpo de Cristo, entonces podemos concluir fácilmente que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, como cristianos, como miembros de la iglesia, y la iglesia como cuerpo de Cristo, pues nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Me parece que esto es sumamente importante para que tomamos conciencia, hermanos, de lo que significa ser el cuerpo de Cristo, la iglesia y la relación con Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto de esto. Al principio la iglesia se empezó a reunir, como vemos ahí en la hoja que le repartimos, en Hechos 2, 46, 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se juntaban, hermanos, los que habían creído en Cristo. Recuerden que ellos no tenían la Biblia como tenemos nosotros, nada más pusieron su esperanza en Cristo, en la palabra de Cristo, las enseñanzas de Él, y se fueron juntando, y dice que perseveraron en el templo de Jerusalén, mientras se les permitió. Recuerden que los judíos que no creyeron en Cristo, pues anduvieron persiguiendo a los cristianos. Entonces tuvieron que salir muchos de Jerusalén, y aún recuerden allá en los viajes de misioneros de Pablo y Pedro también en sus viajes, y los que predicaban fuera de Jerusalén, allá estaban acosándolos constantemente los enemigos de Cristo, de los cristianos, los judíos, no los romanos ni los griegos. Ellos los dejaban que cada quien hiciera con libertad sus cultos, pero los judíos con su celo pues estaban constantemente detrás de los cristianos, ya ven, persiguiéndolos, encarcelándolos y acusándolos de cuantas cosas. Entonces las iglesias se reunían en las casas, se tuvieron que reunir en las casas, empezaron a reunirse en la casa de alguien, y vemos al principio cómo hubo algún detalle por ahí de que el repartimiento de los alimentos pues se complicaba, y que las viudas de los griegos se sentían incómodas, y entonces nombraron a 7 diáconos para que sirvieran las mesas, y ya empezó un poco a organizarse la iglesia, un poco. Luego vemos en Efesios, ya que fueron creciendo las iglesias, que fueron siendo mayores en número y dispersas en todo el mundo conocido, nos habla en Efesios 4, del 11 al 13, y él mismo Jesucristo,
En los versículos anteriores se refiere a Cristo y nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él mismo, dice, Él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Parece ser, hermanos, según algunos comentarios, estos son los ministerios de la iglesia, los ministerios fundamentales de la iglesia. En la iglesia debe haber apóstoles, los misioneros que van a predicar la palabra, evangelistas, los que andan predicando para que se conviertan las personas, los profetas que predican la palabra de Dios, los pastores que son los que están guiando a la congregación en los momentos de alegría y de dolor, en las necesidades, los pastores y los maestros que enseñan la palabra de Dios. Yo creo que es muy interesante. Claro, nuestra iglesia ahora pues está un poco pequeña, no tenemos tanto, pero parece ser que esto sería lo conveniente, que hubiera suficientes pastores, que hubiera maestros, que hubiera evangelistas y que hubiera profetas constituidos por Jesucristo, nombrados por Cristo. Cristo como cabeza de la iglesia, iremos viendo. Bien, esta es la organización, pero aparte hay muchos otros dones que cada quien tenemos y podemos ayudar, no necesariamente en esto que alguien llama ministerios de la iglesia. Bueno, hay más dones que podemos leer lo que nos dice en Romanos 12, del 6 al 13. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Los dones que recibimos por gracia, que Dios nos da y que cada uno de nosotros podemos servir en algo en la iglesia, en algo. Recuerden, en las predicaciones anteriores decíamos que lo que debemos buscar es servir, hermanos. A lo mejor no todos tenemos unas virtudes y otras, pero cada uno podemos servir en algo. Y Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 3, 14 y 15, eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta es la iglesia, hermanos. Ustedes y yo somos la iglesia bautista, el Divino Salvador. Somos la iglesia. Hay más iglesias, sí hay más iglesias, pero Dios nos tiene en esta iglesia. Nosotros somos la iglesia. Bueno, cada uno ayudamos en lo que Dios nos guíe. A veces tendremos unas virtudes y otras diferentes, pero yo creo que hay lugar para todos, tan humildemente como sea. Algunos me toca predicar a mí en este tiempo, en este momento, pues gracias a Dios. Claro que con temor y temblor, como dice la palabra de Dios, claro que me preocupa exponer correctamente la palabra de Dios.
Esta es la casa de Dios. Algunos miembros de la iglesia todavía no pueden venir, los temores de la pandemia que ya pasó. Los que nos están viendo por ahí en el internet, pues hermanos, ya estamos autorizados a trabajar al 100%, como quiera el 100%, todavía no llenamos la iglesia. Allá hace muchos años, 40 años, cuando llegamos, mi familia y yo, pues creo que sí la llenaba, y a veces había que poner sillas por ahí adicionales. Bueno, ahora somos pocos, pero hermanos, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, vamos a seguir creciendo. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Ustedes son la iglesia es el cuerpo de Cristo, vamos a irlo viendo, y nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. El mundo va a ver lo que ve a nosotros, eso es lo que va a ver de Cristo. Si nosotros somos así o somos asá, bueno, pues esos son los cristianos. A lo mejor nos quisiéramos decir, pues mira a otros, no me mires a mí. A veces dicen, mira a Cristo y mira a Cristo, pues sí, pero el que te veo es a ti. ¿Y qué testimonio damos nosotros? Bueno, pues que tengamos presente, hermanos, la iglesia somos nosotros y somos el cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué dice del cuerpo en la palabra de Dios. 1 Corintios 12, que leímos hace un momento, y lo quiero repetir porque es, creo yo, que fundamental. Somos muchos miembros. 1 Corintios 12, 18 al 27. Más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Dios los ha colocado, cada uno de ellos en el cuerpo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es una semejanza al cuerpo físico, al cuerpo de nosotros, una comparación. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Los miembros, recuerden, en ese tiempo yo creo que no se sabía tanto del organismo humano, de todo lo que tenemos adentro, hermanos. El páncreas, que se encarga por ahí de controlar el azúcar, y la tiroides, y hipófisis, y cuántas glándulas pequeñitas que son tan importantes para la operación del cuerpo. Bueno, hace un énfasis aquí la palabra de Dios en ese cuerpo. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, ustedes y yo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. En lo que podamos ser, cada quien en lo que podamos servir, somos el cuerpo de Cristo. Ya saben que dice la palabra de Dios, gozaros con los que se gozan y llorad con los que lloran. Algún pastor escuché alguna vez que dice que es más fácil llorar con los que lloran que gozarse con los que se gozan. Alguien por ahí que recibe una casa nueva, un automóvil nuevo o algo, y pues claro, anda muy gozoso. Y alguien más puede pensar, bueno, pues ese es él, y yo no tengo un carro tan elegante o una casa tal. Hermanos, debemos gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Somos un cuerpo en Cristo. A veces se batalla. ¿Somos diferentes? Pues claro que somos diferentes. Y tenemos diferentes funciones. Lo vemos en Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Eso es lo que dice la palabra de Dios con respecto al cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Que estemos unidos de veras,
¿Somos diferentes? Sí, somos diferentes. ¿Y tenemos diferentes virtudes? Sí, y defectos también. Y cada uno piensa de una manera. Pero todos somos el cuerpo de Cristo en nuestra iglesia. En esta iglesia bautista, el Divino Salvador de Monterrey, somos el cuerpo de Cristo. Nosotros los cristianos, los que nos consideramos o nos queremos considerar cristianos, pues somos el cuerpo de Cristo. Nos habla en Efesios 3 de un misterio, los gentiles también le puse por ahí, en Efesios 3 del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál misterio, hermano? ¿Cuál misterio? Me llamó la atención, oye, ¿cuál es ese misterio? Pues hermanos, recuerden, Cristo vino, recuerdan las palabras, a las ovejas perdidas de Israel. Que alguna mujer por ahí que no era de Israel le pedía que sanara a su hija y dice, oye, yo vine para buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y Pablo fue también a predicar a los judíos en las sinagogas. Cuando empezó a predicar, iban a las sinagogas. O sea, venían a ese pueblo, al pueblo de Israel, no a los gentiles. Bueno, es el misterio que nos revela Pablo, que los gentiles, nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros, hermanos, que no éramos judíos, que no somos judíos, pues también podemos venir a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, nosotros. Recuerdo que varias veces Pablo fue rechazado, capaz que muchas o a lo mejor en todas, en las sinagogas, predicaba en las sinagogas y los judíos en contra de él, y en algunas veces dijo, ya me voy con los gentiles, ya ustedes no quieren oír la palabra de Dios. Y los gentiles muy contentos, ¿se acuerdan los griegos por ahí, en Éfeso particularmente o en otros lugares? Pues qué bueno que vengas con nosotros. O sea, Cristo también vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, recordemos. También quiero comentar, hermanos, allá casi de recién convertido, hace ¿cuántos años? 40 y 50. En la clase de escuela dominical se trató de los miembros peculiares de la iglesia, los miembros peculiares, no los miembros ejemplares, pues esos están muy a la vista. Y los miembros regulares, bueno, los que ya hicieron los trámites que correspondan, la profesión de fe, el bautismo, aprender las bases de la doctrina de la iglesia y así. Pero los miembros peculiares, me llamó la atención, ¿quiénes son los miembros peculiares? Esos miembros que están por ahí muy tranquilos, que no, aparentemente no tienen nada que hacer en la iglesia, son muy sencillos, a veces no vienen, pero en momentos especiales la iglesia cuenta con ellos. Piensen, hermanos, en algunos de esos miembros peculiares de la iglesia que hemos tenido, los que ya tenemos mucho tiempo aquí, algún médico o varios, algunos abogados, algunos políticos que están conectados con el gobierno y así, miembros peculiares. Esos no vienen aquí en la hoja ni vienen en la Biblia, pero son miembros de la iglesia, todos somos miembros, cada quien con la parte que podamos servir. Ahora vamos a ver unos pasajes donde nos habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo como creador, le pusimos ahí en la hoja al principio, Colosenses 1 del 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, de Cristo, ¿verdad? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Quisiera que tuviéramos siempre presente, allá como dice el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue creado hubiera sido creado. Ese es Jesucristo, y se manifestó en cuerpo. Y ahora Jesucristo se manifiesta al mundo a través de su cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. Cristo es la cabeza. Y acá en Efesios 1, del 22 al 23, nos habla de que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo leímos en la lectura devocional. Sí. Dios lo puso también a Él como cabeza sobre todas las cosas, como cabeza a la iglesia. Y hay una semejanza relativa también a que Cristo es la cabeza de la iglesia, en Efesios 5, 21 al 25. La semejanza que hace la Biblia respecto de Cristo y la iglesia y respecto de el marido y la esposa. Lo voy a leer. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo creo que todos estamos conscientes de la situación en el mundo, en todo, de la igualdad de géneros. Somos iguales los hombres y las mujeres. La Biblia dice que no. Pero podemos decir, bueno, eso era en un tiempo, todavía con los musulmanes que salieron pues de Abraham también, sí está muy marcada la diferencia. Serán iguales. Estarán las casadas sujetas a sus maridos, como la iglesia sujeta a Cristo. A veces pienso, hermanos, que no. Bueno, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que las mujeres estén sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Será así realmente, hermanos? Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que pone a unos como apóstoles, como evangelistas, pastores, maestros y profetas. Y Cristo es el que nos da los dones. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros como cristianos, si queremos ser cristianos, podemos no querer. Mucha gente no quiere, porque pues hay algunos compromisos y así. Bueno, si queremos ser cristianos, esto es lo que dice la Biblia. Recuerden que soy un fanático de la Biblia, casi siempre lo digo. Creo lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para exhortar, para enseñar, para que vivamos la vida correctamente. Toda la Escritura, a fin de que, ¿se acuerdan? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y viene una coma,
que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo creo absolutamente, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto viene también, ahora aquí es con relación, o quiero relacionar, a que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y pone este ejemplo, así como las mujeres también son sujetas a sus maridos. Bueno, está bien, pero recordemos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Debemos sujetarnos a Cristo. ¿Y cómo? ¿Cómo? A veces no sabemos muy bien qué es lo que Cristo quiere. Nos podemos poner a orar y Dios nos puede hablar, claro. También podemos leer la Biblia y estudiarla. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Está muy grande la Biblia, allá la dejé. Está muy grande, sí, pero debemos escudriñar más las Escrituras, como dijo Jesucristo. Escudriñar las Escrituras. ¿Qué es lo que dice Cristo? ¿Cómo quiere Cristo que se maneje la iglesia? Claro, nos dice que no haya dificultades entre nosotros, celos ni contiendas y problemas internos. Claro que no. Todos somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo en Cristo. Ojalá, hermanos, Dios quiere, yo también, y yo creo que ustedes también, que todos nos veamos como hermanos. Algunos capaz que tengamos menos o más virtudes que los demás. No importa, hermanos. Lo que nos une es la fe en Jesucristo. Ese es el mundo de los cristianos. Decía un corito por ahí, si tú estás detrás de Cristo, dame la mano y mi hermano serás. Hermano, en los Gedeones, ya saben que estamos todavía por ahí, más o menos, no tan activos, pero lo que importa es que si creas en Cristo, aunque no seas bautista, que seas metodista o que sean otras denominaciones, sí los acepta. A los que tienen dudas en cuanto a si Cristo es el mismo Dios, como los testigos de Jehová o los mormones, no los aceptan. Oye, es el Hijo, ¿verdad? No es el mismo Dios. Para nosotros, los cristianos, recuerden que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Yo y el Padre uno somos, dice también Jesucristo, ¿verdad? Es Dios. Dios en tres personas puede ser un poco complicado para que lo entendamos, pero eso es lo que dice la Biblia. Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios Padre es el creador de todo. Eso es la doctrina cristiana. ¿Bien? Entonces estamos de acuerdo que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia somos nosotros como cuerpo de la iglesia, los cristianos, y entonces venimos a ser cuerpo de Cristo. Y citamos nuevamente el versículo de Juan 1:12, que vi las anteriores grabaciones y también lo cito, pues parece que es muy importante para mí. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Será mucho eso? ¿Tendrá importancia que seamos hijos de Dios? ¿Sí o no? Es fundamental que seamos hijos de Dios. Aquí están mis hijos, gracias a Dios ahora, todos y los nietos, en fin. Que seamos hijos de Dios es importante, sí, hermanos, sí. Yo creo que es lo fundamental de nuestra vida. Somos hechos hijos de Dios, gracias a la misericordia de Dios, gracias a su fe, a su bondad, que Él nos ha llamado, somos hechos hijos de Dios. ¿Podemos tener la seguridad de que somos hechos hijos de Dios? Sí. Si creemos en la Biblia. Tenemos que creer en la Biblia, y a veces por fe aceptar cosas que no entendamos, estén un poco complejas, pero es la Biblia y la creemos. Somos hechos hijos de Dios. ¿Y qué? Un privilegio, gracias a Dios, pero también una responsabilidad, hermanos, una grave responsabilidad. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. A veces se siente un poco pesado que la gente nos vea a nosotros, a mí,
como cristiano. Oye, tú eres un cristiano. ¿Qué les puedo decir? Ahí hay otros en la iglesia más espirituales que yo. Míralos a ellos, no me mires a mí. Mira a Cristo, no me mires a mí. La gente nos ve a nosotros. Es la realidad, donde quiera que estemos, donde quiera, en el trabajo, en las actividades, en las fiestas, en las bodas, donde sea, la gente nos ve a nosotros. A veces debemos participar por ahí también con amigos que no son cristianos y debemos convivir con ellos y nos ven. Nosotros somos cristianos, somos el cuerpo de Cristo, somos la imagen de Cristo. El mundo va a ver a Cristo a través de nosotros. Caray, sí puede ser una responsabilidad muy grande. Nos habla en Hechos 4, 18 al 20, cuando Pedro y Juan estaban predicando y se convirtieron y hubo sanidades, y los judíos se molestaron porque hablaban en el nombre de Jesús. Y dice, llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo creo que eso va conmigo también y con ustedes, hermanos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que ha pasado en mi vida, qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida y qué es lo que está haciendo ahora y qué está haciendo en mi iglesia, que vemos la mano de Dios protegiéndonos a todos nosotros, escuchamos los testimonios, gracias a Dios, para gloria de Dios. Bueno, eso es lo que tenemos que decir, nuestro testimonio, donde quiera que tengamos oportunidad. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Y qué espero? ¿A dónde voy? ¿Recuerdan aquel pasaje de Romanos donde dice, ahora que ya sois salvos, que ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de Jesucristo, ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna? Vamos en el proceso, hermanos, claro. Recuerdan que dice Pablo también, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco. Bueno, vamos nosotros en ese periodo de santificación. Mientras Dios nos tenga en este mundo, mientras Dios quiera que estemos aquí, seguimos en el proceso de santificación. A lo mejor no somos tan adelantados, no sé. ¿Cómo iremos cada uno de nosotros? No sé, y a lo mejor ni nosotros mismos lo sabemos. Pero debemos seguir adelante en el camino de la santificación. Más conocimiento bíblico, más oración, más seguridad en nuestra vida cristiana. ¿Queremos ser cristianos? ¿Por qué? Hermanos, yo creo que para ustedes y muchos de ustedes como para mí, no hay más vida que Cristo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo de veras. Y el morir es ganancia, dice Pablo, ¿verdad? Bueno, yo así lo creo también. Y debemos estar seguros. Vamos a vivir la vida cristiana. Vamos a ser el cuerpo de Cristo. Vamos a ser la imagen de Cristo, donde quiera que Él nos tenga, donde quiera que estemos. Todo el mundo aprecia la integridad personal. Que seamos íntegros. El mismo que soy aquí, el mismo que soy afuera, el mismo que soy donde esté, ¿verdad? Cristiano. Vivo para Cristo. Recuerdan en el Salmo número 1, el varón que está su delicia en la palabra de Dios y así. Bueno, hermanos, creo que ese es el proceso de la santificación. Y recordando, Cristo se manifiesta a través de nosotros. Vemos en Mateo 28, del 16 al 20, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. La gran comisión para los 11 apóstoles. Recuerden que Judas había traicionado a Cristo y ya no estaba con ellos. La gran comisión para ellos y para nosotros también. No todos nosotros podemos ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando yo me convertí, le ofrecí a Dios y Él quería que yo fuera también a predicar de misionero a donde Él quiera. No quiso. Quiso que siguiera para dar testimonio acá también de un hombre cristiano que trabaja, que tiene familia y que pues está en la fábrica, en la empresa, los negocios, donde sea. Allí también Dios quiere a los cristianos. Y aquí, o sea, no todos tenemos que hacer ese trabajo misionero, pero yo creo que todos podemos ayudar, todos podemos servir. No puedo ir yo, ya pasé de 80 años, pero no me llama Dios. A algunos los llama y a otros no. Pero ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir a la iglesia? ¿En qué puedo servir a Cristo? Yo creo que esa es la tarea para cada uno de nosotros. Cuando menos en la ayuda económica, ¿verdad? Claro que la iglesia se sostiene de lo que damos nosotros. No hay impuestos ni nada, más que lo que nosotros demos es el sostenimiento de la iglesia. Bueno, pues comprender lo que necesitamos sostener económicamente a la iglesia, para que la iglesia pueda mandar misioneros, que la iglesia pueda tener pastores, varios, un pastor de jóvenes, otro pastor de adultos y de niños, lo que sea, ¿verdad? Que tengamos pastores, como tienen las iglesias mayores, ya saben. Hemos estado en muchas iglesias de Estados Unidos, mi esposa y yo, por los viajes de negocios y eso, pues claro que hay muchos pastores. Bueno, que la iglesia tenga pastores, que tenga profetas y que tenga evangelistas y que tenga maestros y que tenga apóstoles, que tenga misioneros. Tuvimos aquí, ustedes recuerdan, cuando llegamos, creo que llegamos a tener 4 al mismo tiempo, en varias misiones. Bueno, hermanos, eso es lo que Dios quiere. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Cristo se va a manifestar por medio de nosotros, lo queramos o no. El mundo como quiera nos ve, y como quiera ve, este es un cristiano. Puede decir, oye, no, aquí no, soy allá en la iglesia, aquí no. Bueno, pues el mundo nos ve y como quiera somos testigos de Cristo, ¿verdad? Somos un testimonio, nuestra vida va de por medio, nuestro testimonio como cristianos. A concluir, hermanos, Cristo se manifiesta al mundo por medio de los cristianos. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.